Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían sobre ellos, sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis, oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, solo un día aquí en Barcelona, fuera ayer y hoy, pero ayer aquí era fiesta, solemnidad de la copatrona, hemos empezado esta carta de Santiago, pero la dejamos durante 3 meses, solo hoy, hasta que vuelva el tiempo ordinario. Mañana recordamos, empezamos ya la Cuaresma con el miércoles de ceniza, el tiempo especialmente penitencial y de preparación a la gran fiesta de la Pascua. Y hoy se nos pone, entre otras cosas, Santiago nos advierte en no cargar las culpas a Dios de nuestras tentaciones ni de nuestros males. Cuando alguien se vea tentado, que no diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Y aquí vienen esos problemas muy típicos de muchos cristianos, más de aquellos que son poco practicantes, pero también de algunos practicantes. Ay, Dios me envía el mal, Dios me hace caer en las tentaciones y me pone unas tentaciones muy grandes. Y diré: cuidado, cuidado, Dios no tienta a nadie, nos dice Santiago. La tentación no es de Dios. La tentación es de 2 partes. Una, por el diablo mismo que nos quiere tentar, pero mucho más a menudo viene de nosotros mismos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el pecado, y a veces son pecados que no nos damos ni cuenta o que no los consideramos importantes, ese mismo pecado nos va tentando una y otra vez. Es aquello que pasa, lo hemos dicho 1000 veces, como la droga. Si uno no se droga para nada, no necesita de la droga. No es ninguna tentación. Sabe que no conviene, no se droga y ya está. Pero hay de aquel que la ha probado y le ha gustado y tiene vendedores cerca y tiene suficiente para comprarlo y, bueno, tiene ahí la tentación. Cuanto más se droga, más tentación. Es que Dios me pone la tentación. No, te la pones tú, la tentación, por haber caído en ella al principio. Entonces, las tentaciones sí pueden venir del diablo, pero cuidado, muchas veces vienen de nosotros mismos, de lo que tenemos en nuestro corazón, de ahí salen los actos, las acciones. Por eso, las tentaciones no vienen de Dios, sino de nosotros mismos. Igual los males: mira, Dios me ha enviado este mal. Recordemos que Dios no envía males, nunca. Los males vienen de muchas formas. Muchas veces son los pecados nuestros y los de los demás que vienen hacia nosotros. Y cuando un desgraciado pues nos hace daño, no es que Dios nos lo envíe, ni muchísimo menos. Otra cosa bien diferente es que Dios sabe sacar bien de todos los males. Y hay muchos males que a la larga
pueden parecer hasta providenciales, pero no es que Dios haya querido ese mal, sino que por medio de esos males Dios nos da la posibilidad de cambiar, de convertirnos, de valorar los bienes que tenemos o los que Él nos puede ir dando. Pero Dios no da el mal. Esa mentalidad muy diabólica de hacer partir el mal de Dios, como si Dios fuese el malo, es lo mejor para perder la fe. Porque quien cree que Dios es malo ha perdido la fe, porque la fe es en Dios, que es el único bueno, que es la bondad personificada en su persona, en sus tres personas, es la bondad, no es el mal. Cuando uno ya le pone el mote de mal a Dios, ya ha perdido la fe, ya es otra cosa y no se dan cuenta. No os engañéis, dice, todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre, y dice que por propia iniciativa Él nos engendró con la palabra de verdad, para que seamos como primicia de sus criaturas. O sea, nos engendra, es la nueva engendrar que es en Cristo, nos quiere engendrar como hijos de Dios, ser la primicia de las criaturas, ser los primeros, o sea, aquellos que realmente podamos heredar con Él la vida eterna. Y el Evangelio de hoy es un Evangelio raro, porque a muchos cuesta un poco de entender. Es Jesús y los apóstoles que han cogido la barca, se han ido después de estas multiplicaciones, de una multiplicación de los panes y los peces, han hecho ya las dos multiplicaciones famosas. Y resulta que se han olvidado de llevarse el pan de las sobras, han cogido un solo pan para los 13. Y Jesús entonces les dice: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. No entienden nada y empiezan a discutir porque no tenían los panes. Se supone que unos daban la culpa a los otros de no haber cogido esos panes y que Jesús se quejaba de que no había pan. Y Jesús lo ve, que van discutiendo. ¿Pero por qué discutís que no tenéis pan? ¿No habéis visto las multiplicaciones de los panes y los peces? Y cómo han sobrado tantos canastos de una, tantos de otra. Si es lo de menos, no es cuestión del pan. Es cuestión de esa levadura de los fariseos y de los herodianos. ¿Y qué es esa levadura? Pues es ese dejarse influir por las sectas. Las sectas no en el sentido nuestro, sino de las divisiones, de los grupos. Y aquí especialmente, sobre todo los fariseos, que eran el grupo nacionalista, y los herodianos, que eran los de los romanos, o sea, los que habían impuesto la ley y eran extranjeros de origen. Ellos que querían influir de una forma o de otra en los apóstoles y en Cristo. Es como si nos dijera a nosotros: oye, ¿quién es el que manda aquí? Cristo. ¿A quién nos debemos nosotros? A Cristo. ¿Dónde está la doctrina auténtica en Cristo? No os dejéis influenciar por los partidos políticos, por la sociedad, por lo que digan los ministerios, por lo que digan los medios públicos. La única fidelidad a quien debéis es a Cristo. Y eso quiere decir ir contracorriente, que no nos dejemos llevar por todas esas corrientes que nos hacen daño, porque quieren influenciar en nosotros y cambiarnos. Si es cambiarnos para nuestra renovación, encantado. Si fueran para que nosotros fuéramos más fieles a Cristo, no hay ningún problema. Pero lo que quieren es otra cosa. Es llamar gracia a lo que es pecado, llamar pecado a lo que es gracia, llamar a Dios que es el diablo, y del diablo hacer un Dios. Entonces hemos de decir: hey, no,
aunque suenen lisonjeras las palabras que a veces se hacen. No nos dejemos influir ni por unos ni por otros. Y aquí lo hace expresamente fariseos y herodianos, porque los fariseos eran aquellos que estaban cerca, que representaban la buena ley de Dios. Por eso cuidado con esos también partidos que se creen más cercanos a lo que sería la Iglesia, porque lo que quieren son cosas políticas, muchas veces lejanas del Evangelio, pero que quieren hacer pasar como evangélicas, tanto de unos como de otros. Así que hemos de ir con mucho cuidado. Nuestra fidelidad es a Cristo, nuestra fidelidad es al Evangelio, nuestra fidelidad es a Dios que se revela y que nos da su gracia, la fidelidad a la palabra de Dios. Y eso pasa no solo fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia. No nos dejemos llevar por corrientes que nos aparten de Dios, sino buscar aquello que realmente es presencia de Dios entre nosotros. Y esa presencia viene especialmente en los sacramentos, y entre todos el especialísimo, la Eucaristía, el sacramento de la misa, donde ahí tenemos realmente a Cristo presente de una forma absolutamente especial. Él viene a nosotros para santificarnos, para que vivamos como hijos de Dios, para ser alimento real y espiritual a la vez, para que, engendrados de nuevo cada vez que comulgamos en Él, Él sea parte nuestra y podamos llegar a ser plenamente hijos de Dios, empezando en el bautismo, pero creciendo en la Eucaristía y en el sacramento de la penitencia, para que purificados siempre lleguemos al reino de los cielos.